como año y medio, tiene que ver justamente con lo popular. En este caso, comunicación popular. Entiendo también que es un concepto bastante escurridizo, ¿no? Es lo que tratas de 40 secciones de lo popular, hay 50 libros que lo platican. Yo voy a simplemente comentarles algunas notas que he ido tomando sobre eso, y finalmente, ¿en qué momento es que estamos comunicando o transmitiendo? Habrá que ponerle algún nombre ahí para inspirarnos, pero es en qué momento nos encontramos. Lo primero que pensé es que, contrario a lo que se dice o uno se imagina primero, la imagen que uno se le viene primero es que los que hacemos comunicación popular o alternativa, en principio es porque tenemos bajo presupuesto. Pero eso no nos vuelve comunicación popular o alternativa. Fuera de Lima hay muchos espacios de comunicación que no califican como comunicación popular, ¿verdad? A pesar del presupuesto, entonces vamos descartando, ¿no? Tener bajo presupuesto no nos hace comunicación popular o comunicación alternativa. Entonces empecé un poco a tratar de entender lo que yo mismo hacía y me imagino que muchos de los compañeros que hacen comunicación alternativa o popular también han pensado en eso. Entonces los invito un poco a que quizás pensemos juntos. Yo solo tengo notas, anotaciones. Avancemos, ¿no? Un poco quizás más adelante vamos a hablar sobre eso. Lo primero es que en cuanto a lo popular, es que digo, no hay que decir un montón de eso, pero añadir el adjetivo popular a lo que hacemos ya es de entrada una posición política, ¿verdad? No todo lo que se hace tiene el adjetivo de popular, más allá de popular como sinónimo de algo famoso, sino uno le añade el adjetivo y ya inmediatamente esto le da una connotación política. Entonces, en principio, hacer comunicación popular tiene una implicancia política. Se va a entender también que un espacio de difusión o comunicación popular prioriza la cobertura de los sucesos, las historias, los eventos, los casos, las denuncias o las investigaciones para lograr un cambio, en principio. O, si queremos ir un poco más allá, persigue el objetivo de sumar a un proyecto emancipatorio. De lo contrario, simplemente seríamos gente que comunica con bajo presupuesto. Un proyecto emancipatorio más grande, complejo, largo, que difunde la causa de nosotros, los comunes, los plebeyos, los de abajo. Mientras que, por otro lado, al frente, y esto ya lo adelantaba un poco en Gibel, lo que hay son medios de comunicación, representantes de intereses económicos, en otras palabras, quienes transmiten los intereses de las oligarquías, los mistis, los grandes señores, que es con lo que nos encontramos muchas veces fuera de Lima, en realidad, ¿no? Hace ya un año, un poco menos, estuve en el norte del país. Pude contactar con varios comunicadores de allá. Y hay radios gigantescas en el norte, Utibaluca, muy conocidas, ¿no? Pero ser radio o medio que no es de Lima no es de entrada comunicación popular, es comunicación. Por eso es que estoy haciendo este tipo de observaciones, porque es algo con lo que me he encontrado mucho en campo, en calle. Les decía que yo el 7 de diciembre salía a movilizarme. Desde el 8, 9 o 10 yo ya estaba con la cámara. En el archivo de fotos de lucha hay más de 120 días de documentación fotográfica al menos. Y yo me he encontrado con muchos fotógrafos de primera línea. De hecho hay un colectivo que organiza eso, sobre todo por autocuidado. Porque como hemos visto en las imágenes que nos ha presentado el nivel, sí es peligroso salir a cubrir. Es muy peligroso. Entonces se creó un espacio de autocuidado. Pero lo cierto es que no todos aquellos que han estado registrando en primera línea, ¿sí? Adelante. No todos aquellos que han estado registrando en primera línea los constituye como registro popular, ¿no? Hay un interés detrás. Lo que digo es que quizás no siempre se persigue sumar a un proyecto más grande. Claro, yo me pongo ambicioso y digo emancipatorio, pero puede tener alguna otra denominación que se nos ocurra por ahí o que podamos consensuar. Entonces ahí creo que hay una primera nota que he tomado y podríamos ir avanzando pensando después.
Luego me encuentro con detenerme a pensar, por último, por otro lado, ¿qué es entonces una noticia? Lo que he encontrado es que sí hay un montón de teorización sobre lo que uno entiende por noticia y lo que constituye una noticia. En principio algunos han teorizado, y me voy a quedar con eso en realidad, es que una noticia es todo aquello que le interesa al Estado. Todo aquello que le puede interesar al Estado. Sin embargo, esto planteado así es súper gracioso. Entonces, noticia no solo es aquello que le interesa al Estado, sino aquellos que controlan los poderes del Estado. El Estado no es una entidad fantasmagórica, no tiene operadores, tiene gente que lo hace funcionar. Es decir, en ocasiones, una noticia entonces no solo es lo que aquello que le interesa al Estado, sino a sus operadores, es decir, a quienes defienden el status quo. Y esto lo estamos viendo cada vez que prendes la tele, etcétera, lo vas a encontrar. Por eso, la comunicación popular va a soler entonces, en cambio, poner el ojo en aquello que revela las fracturas, las contradicciones, tal cual como nos han expuesto los compañeros. Y esto ya nos llevaría a debates mucho más complejos en realidad. El debate de toda la vida, que está muy conceptualizado sobre el Estado, sobre los intereses de esto, cómo esto está compuesto, que puede llegar a ser una discusión eterna. Sin embargo, voy a cogerme un poco de la elaboración de García Linera en la medida en la que él va a mencionar que el Estado tiene componentes, ¿no? Uno material, uno ideal y uno de correlación de fuerzas. Lo cierto es que todo lo que estamos haciendo, sea desde el registro fotográfico, desde el periodismo alternativo popular, como los compañeros que ya nos han expuesto, en realidad también navegamos entre estas tres cosas. Por un lado hay esta cosa muy material de lo que es un medio. Yo estoy seguro que para los compañeros sostener lo que hacen es muy complicado a nivel logístico, a nivel de logística, a nivel de financiamiento, a nivel de organización detrás. También debe ser muy complicado para los compañeros definir qué cosas es lo que hay que comunicar, qué sí, qué no, qué criterios, o en todo caso en qué momento. Y finalmente, ¿a qué suma esto que estamos haciendo? En el caso de Fotos de Lucha es claramente y de entrada lo que vendría a ser un acto de guerrilla comunicacional. Fotos de Lucha, en mi caso, yo salgo el registro con el único objetivo de sumar un proyecto emancipatorio más grande. Con el que tendremos intereses, será complicado, pero hay un objetivo ahí. Y estoy seguro que los compañeros también hacen lo mismo, pero de los diferentes espectros en los que es posible hacerlo. Entonces, podríamos entender también que la comunicación popular o alternativa lo que hace es disputar un sentido común de lo que entendemos por la agenda pública o, mejor aún, la agenda de lo público. Es decir, lo común. Por eso es que es tan difícil, por eso es que los agentes de control golpean a los periodistas alternativos, como hemos visto en el video. En el caso de Fotos de Lucha hay un episodio que incluso se transmitió en vivo, en el que casi me levantan cuando hay cámara, fue horrible. Salíamos de una movilización, una cordón policial había salido por Paseo Colón hacia el Lóbalo Bravo, Plaza Bravo, otro cordón policial por Vía Expresa, otro por Paseo de los Héroes, Palacio de Justicia. Un grupo, honestamente, eran muy pocos también. La única salida a ese corral que nos habían hecho era meternos a la Vía Expresa Grado. Esa era la única alternativa, meternos a la Vía Expresa Grado. Yo estaba ya con la cámara, era prensa, me acompañaba otra compañera que está acá, Mary. Ella es brigadista de salud. La policía se empezó a ser muy violenta y yo le digo a Mary, mira, tú eres brigadista de salud, yo soy prensa, no nos va a pasar nada. Primer error, sí nos pasó algo. La policía llega, nos golpea, nos parten. A mí la policía me arrincona a punta de escudos, y se habrán dado cuenta que soy chatazo, entonces un escudo me llega acá y sigue habiendo policía, sin video arriba. Entonces me meten a un círculo en lo que parecía un gangbang de policía. Y empiezan a golpearme, a arañarme, a moretearme, se querían llevar la cámara. Yo desde adentro he visto arriba y he visto una luz blanca.
y no era el Espíritu Santo, era un reflector de un canal de televisión. Después supimos que era Canal N, porque estaban en vivo. Y lo que hicieron estos condenados fue alumbrar dentro de este gangbang de policías en el que estaba yo al medio y giraron la cámara. Luego en algún momento han vuelto a pasar, yo volví a ver la luz y he visto desde adentro del círculo policial en el que estaba cómo el policía que se dio cuenta empezaba a pasarle la voz a los demás y se abrieron. Y yo también me abrí, me fui buscando al Espíritu Santo. Pero esas cosas han pasado y esas cosas siguen sucediendo porque somos incómodos, tal como decía el compañero en el video. Y es porque disputamos un sentido común o disputamos lo que se tiene que discutir en la agenda pública, ¿no? La agenda del debate sobre lo público, lo común. Dentro de todo esto, les estoy mencionando, 3 minutos ya, están los partidos políticos, las tradiciones, la cultura, los idiomas, la organización, los usos de los recursos públicos, el territorio. Eso se ve más sobre todo fuera de Lima, se discuten estas cosas. Sabemos que los medios crean una realidad, que son un actor político, que van a instalar los temas que terminamos discutiendo. Sobre esto hay teorías, ¿no? La famosa teoría de configuración de agenda, en la cual pueden entrar desde los campañas de Magali hasta los partidos de fútbol, los debates electorales, quienes encabezan las manifestaciones, que es de hecho un poco lo que hemos visto. Pero finalmente con esto termino, y es que la población reconoce quién comunica los intereses del pueblo. La gente se da cuenta. En algún momento la gente a mí me ha salvado de un cordón policial, por ejemplo. Y también reconoce la población lo que llamamos prensa alternativa popular, y que además le va a dar espacio no solo a las palabras o a los enunciados de la población, sino a sus espacios. Por eso es que la prensa popular o alternativa lo que hacemos es difundir las asambleas, las convocatorias, las actividades por la memoria, como las vigilias, las personalidades, las figuras, sus artistas, sus voceros y sobre todo sus ideas. Finalmente, hay algo que creo que queda como gran tarea pendiente, y es que los espacios en que hacemos este tipo de cosas evolucionemos, ¿no? O sea, creo que ya estamos en la capacidad de hacer algo mucho más grande, mucho mejor, como por ejemplo investigación periodística al servicio de un proyecto popular. Eso, por ejemplo, nos está faltando, hacer investigación. Porque también hay que tener claro cuál es el momento que nos está tocando comunicar. O sea, comunicar hoy día no es lo mismo que comunicar hace 5 años en las asambleas, es otro contexto. Estamos atravesando un proceso popular de cambio muy complejo, y al mismo tiempo muy democrático. Ya sé, a la cabeza está Dina, que es una dictadura, pero con muy democrático me refiero a lo que está sucediendo en base. O sea, solamente en Puno, para cada decisión que hay, se realizan al menos 14 asambleas, sumando las que se hacen en las 13 provincias de Puno y la regional. Es un proceso altamente democrático el que estamos viviendo, contradictorio a quienes están dirigiendo actualmente el país. Estamos comunicando a un sujeto nuevo que ha aparecido, ¿no? Este proceso lo que está haciendo es dar a luz un sujeto, y es a ese sujeto al que le comunicamos. Un sujeto que está atravesando, vamos a decir, un proceso constituyente. Cómo sistemáticamente repele cualquier intento de desviación a la norma social. En realidad, entre lo que han contado, por ejemplo, lo que pasaba en la colonia, cuando un esclavo trataba de ni siquiera subordinarse, sino contestaba a veces de mala forma a la familia que la poseía, y literalmente lo mandaban a flagelar, lo que en ese tiempo se llama las panaderías, casi hasta morir. Como por ejemplo, lo que bueno, acá el compañero se ha salvado de milagro. No hay pues tampoco, claro, hay algunas diferencias, pero ahí creo que es cierto y lo común. Y la última, quizás más reciente, puede ser lo que el profesor Duen, ¿no?, llama el orden tutelar, que es esa forma de organizar de manera jerárquica las interacciones sociales a partir de cualquier tipo de diferencia. Puede ser por educación, por clase, por raza, por género, por lengua, incluso, ¿no? No obstante, ¿no?, esta jerarquía es completamente móvil, dice Nubli. ¿Por
que al haber tantas diferencias entre nosotros, hace pues que las posiciones sean cambiantes. En la mañana uno puede ser víctima de un maltrato por alguna diferencia en relación al resto, y en la tarde, ¿no?, puede ser más bien el victimario de otro que se distingue por otro tipo de, por un tipo de diferencia distinta. Quizás, no lo dice Nubel, pero tratando de jalar un poco lo que trata de decir, me pareció interesante lo que ahora está sucediendo con el terruqueo, no el de los medios de comunicación, de los políticos, sino también, creo que varios lo han vivido alguna vez, el terruqueo más cotidiano. Todos debemos tener algún amigo, o algún grupo de amigos, o algún grupo de WhatsApp que seguro ya bloqueamos en los últimos años, que no piensan igual, ¿no? Y es gente que nos conoce. Sin embargo, como pensamos distinto, a modo de broma, porque te conocen, saben que eres terruco, pero a modo de broma te terruquean, ¿no? Y esa es una práctica, como antes han habido otras, que no significa otra cosa que anular una voz, ¿no? Eliminar la capacidad de uno de ser un sujeto político simplemente porque piensa diferente, ¿no? Porque tienes otras necesidades, ves una sociedad distinta, proyectas algo distinto, ¿no? Entonces, creo que en esa idea que trata de transmitir de esa inclinación conservadora, ¿no?, de este país, está al final, a partir de esas tres imágenes, una voluntad constante por reproducir una simetría de poder. Una simetría de poderes que no solo es política, no solo es económica, ¿no?, sino que, en cierto sentido, nos atraviesa a todos. Porque en sociedades como la nuestra, donde las brechas históricas son amplias y profundas, son básicas, no hay mucho más que decir, creo que la gente tiene poca voluntad de perder lo mucho o lo poco que tiene. Y eso genera que se reproduzcan muchas veces estos tipos de respaldos. Ahora, Foucault, cuando habla del discurso, dice que los discursos producen efectos de verdad sobre la realidad, pero advierte que la realidad no es solo una cuestión discursiva. Es más, de hecho, la realidad coexiste en varios discursos y coexisten también formaciones no discursivas. Creo que el convulsionado momento en el que nos encontramos también puede mostrar mucho de eso en relación de pensar ese factor conservador, porque nos encontramos ante una reorganización del bloque de la derecha. Creo que hay un corrimiento en el eje, ¿no?, de la correlación política de la propia derecha, que se ha movido de un centro relativamente liberal que existía por lo menos durante los primeros años de la tradición democrática, hacia su extremo más derecho. Y eso pasa porque ahora tenemos a un sector bastante conservador, ¿no?, por tanto también autoritario, que trata de, que se ha puesto a la batuta de ese proyecto neoliberal de derecha, ¿no?, bajo la idea de preservar un orden democrático, ¿no?, que en realidad su orden democrático no es otra cosa, hablando justo, tratando de hilar con lo anterior, que evitar que las cosas cambien. Es todo lo que... Y de hecho, esa llamada derecha liberal, ¿no?, ha sabido con mucha facilidad subordinarse, ¿no?, ponerse en la retaguardia de ese nuevo bloque, porque tiene miedo, no tanto a las libertades básicas, sino a la pérdida, ¿no?, de una economía de libre mercado, que es lo que en realidad les interesa. Ahora, esto no me parece que sea una cuestión coyuntural, ¿no? Yo creo que es simplemente una alianza en bloques, ¿no?, es una alianza pues, donde se toleran algunas cosas y se juntan para otras, ¿no? Yo creo que en realidad, si esto funciona, es porque también en el neoliberalismo hay una afinidad conservadora muy fuerte. O sea, si uno se detiene un poco a pensar en esta situación, lo que vamos a encontrar es que ambos comprenden la existencia social como una organización explotada. Ahí está desde arranque, no es un neoliberal, pero es un fundador de él, ¿no?, Hayek, ¿no?, cuando hace esa diferencia entre lo que llama la taxis y el cosmos, ¿no? Dice que las taxis son esas organizaciones de la sociedad, ¿no?, premeditadas, diseñadas deliberadamente, como la moderna, y el cosmos son más bien esos tipos de organizaciones autogeneradas con capacidad evolutiva de cambiar por sus propios procesos. Y al fin y al cabo, para los neoliberales, el mercado es eso, ¿no? Es una especie de orden natural
que tiene una dinámica interna, la fluctuación de precios, se rige o se despliega bajo una serie de leyes que tienen un elemento común con cómo los conservadores conciben las reglas de la sociedad. Y eso en el fondo es la tradición. Hay un elemento, hay una lógica de la tradición que está muy presente. Porque también para los neoliberales, la manera en que construyen la idea del mercado, primero que se mira hacia atrás, y recoge la idea de que es algo casi heredado en la existencia de la humanidad. Igual que piensan pues las sociedades de los conservadores. Para ellos, el paso del tiempo va a llevar progresivamente a la sedimentación de ciertas cosas que se empiezan a percibir como estables. Y lo pueden escuchar todos los días, en la prensa, en todos lados. Se piensa pues que el mercado es algo histórico, que la competencia es algo que ha estado pues desde Adán y Eva, ¿no? Un poco más así, con la primera evolución del hombre, también vino pues el segundo niño, o el Homo sapiens, vino pues amarrado de competencia y mercado, ¿no? Pero creo que hay más. Creo que también comparten por otro sentido. Los dos están convencidos que es necesario frenar la ampliación de la democracia para mantener la reproducción, ¿no?, de ese tipo de organización espontánea, ¿no?, que vendría a ser la sociedad. Para los conservadores, claramente, los derechos y deberes conquistados durante el siglo XX no son otra cosa que una amenaza a las costumbres y la moral. Y en todo caso le cae a pelo esa reducción, esa retirada que ha generado el Estado como una manera de reducir derechos para solventar pues la moral de las costumbres. Y para los neoliberales, yo creo que también nos animan con la música. El interés público, ¿no?, se convierte en una amenaza radical para las relaciones de oferta y demanda, que en su criterio no deben ser alteradas por nadie. Creo que allí entonces se produce algo que Evelina Dañigno llama, para otro fenómeno vinculado también con el neoliberalismo, que lo llama la confluencia perversa. Por confluencia perversa designa cuando proyectos políticos que no se anulan, no se desplazan uno por el otro, ¿no? Por ejemplo, como ocurrió en el Perú, en cierta medida con el anarquismo por el socialismo con Mariátegui, ¿no?, o lo que ocurrió con la anulación del socialismo utópico por el socialismo pues científico, ¿no?, con el marxismo y demás, sino que por el contrario coexisten en una disputa constante que los termina yuxtaponiendo uno al otro, de manera tal que producen un discurso que tiene ciertos elementos comunes que ocultan la densidad de cada proyecto. Y entonces eso va a generar la idea que al final una gran expectativa por esos discursos y por sus resultados, pero que curiosamente los fines de estos derivan en efectos muchas veces contradictorios a lo que tienen esperado en sus propias actividades. Para llevarlo a un ejemplo concreto, yo estaba pensando en el tema, por ejemplo, de la familia. El tema de la familia ha sido un hilo conductor y catalizador tanto para los neoliberales como para los conservadores en este caso. Ahí está la marcha por la vida, ahí los católicos, los evangélicos, todos han salido a darse la mano, ¿no? Creo que la familia es importante para ellos porque de alguna manera muestra en el ámbito de lo privado cómo es el ejercicio del poder en lo público. Pero me parece que a la vez esconde que existen dos proyectos distintos en los cuales ninguno de los dos sabe exactamente para quién está trabajando. Porque para los conservadores, ¿no?, la familia vendría a ser la piedra angular de una sociedad tradicional que tratan de defender. Y curiosamente para los neoliberales, la familia en realidad es el último recurso que tienen a disposición las personas cuando las cosas salen mal en el mercado. Por eso decía Thatcher, no existe la sociedad, existe el mercado y las familias. Claro, en una sociedad donde el Estado ya no puede cubrir nada, no puede ser un soporte, ese vacío lo toma el Estado, pero me parece algo curioso, porque si dentro de la racionalidad neoliberal la sociedad ha sido sustituida por el mercado, significaría entonces que
que la familia se encuentra por fuera de la sociedad y claro, a la vez por fuera del mercado, ¿no? Por eso es que en alguna medida no reconocen todas las políticas, bueno, todo el debate en torno a la economía del cuidado, pero a la vez, en realidad para los neoliberales, la familia pues es algo residual, en contraposición a los conservadores que le ven una centralidad. Se puede decir en otras palabras que hay una contradicción interna ahí, ¿no? Dice Hall que las ideologías funcionan mejor cuando tienen la capacidad de saturar los argumentos contradictorios como si fueran equivalentes. Y me parece que finalmente el tema de la familia ilustra bastante bien la capacidad ideológica, ¿no?, que se ha impregnado en esta sociedad. Y si finalmente hablaba de todo esto, ¿no?, es porque creo que las disputas por la hegemonía no solamente van a necesitar, sobre todo ahora que el terreno, la cancha se ha abierto bastante, no solamente va a necesitar construir nuevos sentidos, sino también creo que necesitamos fragmentar a la política. Claro, nadie creo que quiera acoplarse a los conservadores, ¿no?, pero definitivamente creo que es necesario romper ese bloque y tenemos para eso que pensar, entender, ¿no?, cómo se van tejiendo esas relaciones para ver la forma en la cual, dentro de los propios sentidos que nosotros pongamos, generar otros en una sociedad que también rompa esas alianzas y esa fragmentación nos permita avanzar con mayor fuerza hacia el objetivo que tenemos para transformar, para cambiar, ¿no?, este régimen y bueno, todos los procesos que se desarrollan alrededor. Hasta ahí me quedo. Preguntas de alguien, tienen abiertas para cualquiera. Sí. Bueno, chicos, yo creo que es importante que podamos interactuar entre nosotros porque eso va a enriquecer no solamente nosotros, sino también ustedes, ¿no?, que están en un proceso de, pues, de información y también de construcción, ¿no? ¿Quién modera? A ver, Yuri, que es el de la casa. Sí, yo tenía dos preguntas, una muy puntual para viendo el trabajo que han hecho como prensa popular, alternativa. ¿Alguna vez han pensado, hay algún gremio que los proteja? Digo, claro, no piensen en IPIS, en todos estos conglomerados, corporaciones que protestan por cualquier cosa menos por los periodistas independientes, ¿no? Al final están defendiendo más la empresa periodística que al mismo periodista, ¿no? No sé si hay algo así en ese tema de prensa alternativa, si hay algo que también estén planteando ya en otro nivel. Por ejemplo, hay leyes de medios en países como Argentina, como Venezuela. ¿Es posible eso? ¿Lo han pensado? ¿Hay algún colectivo que los ayude? Porque creo que han hecho un trabajo muy importante. Y lo último que quería también para Yuri es esta conferencia que dice entre conservadores y neoliberales. Eso es finalmente lo que está sosteniendo la permanencia del régimen y esta hegemonía que va más allá de lo político y abarca también lo cultural. También mi consulta al mes en general era, ya que la situación invita a que los medios marquen una determinada posición y le comuniquen al sujeto, y tomando en cuenta que muchos de los que han salido de las protestas no se reconocen ni como de izquierda ni como de derecha, ¿qué se plantea o qué posición tendría que tomar esta prensa alternativa a la hora de comunicar lo que está pasando en la situación? Ya que más de lo que se habla es de que ni izquierda ni derecha, pero tampoco van al centro, sino que se dice soy del pueblo, soy del pueblo. Entonces, ¿cómo marcaría posición la prensa alternativa en ese sentido? Bueno, yo saludo para todos los ponentes también y gracias por la invitación. Yo más que pregunta quisiera acotar algo, no sé si me lo pueden permitir, en el tema de prensa alternativa.
¿no? Como ya lo ha dicho nuestro compañero, una acción siempre lleva a una reacción, y la prensa alternativa, prensa popular, prensa de provincia, prensa, ¿no?, regional, en realidad tiene existiendo hace muchísimos años, y ellos se han generado a raíz de la desidia y el olvido de la prensa nacional. Cada localidad, cada lugar tiene su propia problemática que no es abarcado por estos medios de comunicación de gran alcance, entonces por ello se muestra la misma necesidad de poder comunicar eso, ¿no?, informar lo que está pasando. Solo que ahora, en estos momentos, como lo decía el compañero que acaba de poner también, estamos en una situación, no sé si especial, pero en un momento, en un sismo, en un crack, ¿no?, de la sociedad, o por lo menos en lo que está pasando ahora, en el que se está, y gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, a las plataformas virtuales, está tomando mucho mayor protagonismo el poder, ¿no? No somos financiados, eso es muy cierto, es muy difícil para nosotros seguir con esta labor, es muy importante pero es muy difícil a la vez, pero a la vez también tenemos la ventaja de la tecnología, y como yo siempre comento, ¿no?, la internet para mí hasta ahorita es el teléfono más democrático que pueda haber, ¿no?, porque una persona con mucho dinero o con una cámara de 14.000, 15.000, 20.000 dólares puede informar, y nosotros con un simple celular nada más también podemos dar la contraparte, ¿no? Y eso es que ese es el poder que nos han dado a la población, porque si se dan cuenta, en estas manifestaciones no solamente hemos salido los que hacemos prensa, sino también la misma población ha salido, con su celular, ha captado las imágenes, se han hecho viral, nosotros hemos tomado esas imágenes, y de esa manera pues se ha hecho una fuerza mayor. Y es muy cierto también en el que sí, pues, ¿no?, ya estamos en un punto en el que, si bien es cierto, la prensa alternativa, lo llamo alternativa independiente, ¿no?, independiente porque no pertenecemos a un grupo, con un conglomerado de medios de comunicación, a una empresa, a una corporación, pero sí estamos en un lugar, en un momento clave como para poder evolucionar, porque esto es la reacción, ¿no? O sea, la prensa alternativa ha nacido desde muchos años, desde la época de la colonia, ¿no?, cuando se querían independizar, habían medios diarios oficiales, entonces se crearon los medios alternativos por medio de panfletos, todo, que informaban la idea de la emancipación. Entonces lo mismo está pasando ahora, y sí debemos, pues, de otra manera evolucionar en algo ya perenne, ¿no?, como una voz real del pueblo. ¿Hay alguna otra pregunta por allá? Tenía dos preguntas. La primera era sobre, no sé, he escuchado que hay una ventaja en ser independiente y en los medios alternativos, ¿no? Pero quería saber qué desafíos tienen, porque comunicar por Facebook es comunicar por Twitter, por las denuncias que tienen, y casi todo ya tú comunicas y es casi todo me divierte, o ataques, insultos. Entonces, ¿qué tan bueno o eficaz, o qué desafíos tienen ustedes al comunicar por estas redes sociales? Y por ejemplo, a mí lo que me pasaba era que un día yo compartí un video por WhatsApp de una persona diciendo, acá hay un terra que está agrediendo a un policía, y luego a los minutos veía que otro amigo más compartía el mismo video, pero aquí decía, un manifestante está agrediendo a los policías con armas, ¿no? Entonces, mi segunda pregunta era, ¿qué tanta al hacer este tipo de prensa alternativa siempre hay la crítica o también la desconfianza de qué tanta rigurosidad hay en lo que comunica, ¿no? Si ya sabe desde su perspectiva, o sea, ¿qué esfuerzos están haciendo para ser cada vez más rigurosos, ¿no? Porque sí es cierto que en estas épocas hay más información, hay más medios para poder comunicar, pero a la vez también hay mucha más desinformación, y cada vez es más difícil compartir información que sea veraz, o una información que al final no sea tan retocada por el enfoque de quien lo toma, ¿no? Yo me preguntaba, por ejemplo, en tu caso, ¿no?, fotos de lucha que estás yendo a varios lados, ¿no? Tú estás tomando desde lo que tú quieres tomar, ¿no? Y tú tienes una agenda de puestos de lucha, ¿no? Y quizás también con esta misma información alguien que no piensa como tú en impugno puede decir, mira, esta persona está yendo acá con una agenda y está que me muestra mal, está que habla mal del lugar, que aquí todo es torre, aquí todo es lucha. Por ese sentido también quiero pensar con lo que dice el compañero del centro. Otro día que estaba calando mucho
Y yo lo veo a nivel del Estado, es esto de la cultura de paz a través de una paz del silencio, ¿no? Que es una idea que reclama, y siempre se reclama, siempre cuando hay un contexto de crisis, queremos solución, quiero trabajar, quiero descansar y no quiero sentir el dolor de la lucha porque me molesta, ¿no? Y esa idea, por ejemplo, yo lo veo en el Ministerio de Cultura con su programa de Recrearte y su programa de Defensor del Patrimonio, que si bien es cierto, es muy bacán lo que están haciendo y todo, pero la cultura está, y a través del Estado está diciendo, acá te voy a traer la resolución de conflictos con actividades, con juegos y con programas culturales, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes a través de este tema, ¿no? Porque también esa información que también puede ser, esa información que también puede usar, es cierto, ¿no? Que necesitan enfocar en la cultura y trabajar del Estado, que siempre reclamamos, pero a la vez también puede ser mal interpretado. Sí, compañeros, quisiera aportar lo siguiente, ¿no? Dentro del conversatorio. Si bien el compañero anterior y otros han referido que hay problemas en redes con esto de bromas pesadas sacadas de contexto y que también generan problemas legales, les aporto lo siguiente, ¿no? En medios alternativos y medios oficiales tradicionales de España, Argentina y otros países han censurado ya medios alternativos y medios convencionales, e incluso en Estados Unidos en reuniones del Partido Demócrata en líneas abiertas. Entonces los invito cordialmente a utilizar aplicaciones rusas donde ustedes pueden tener la capacidad de anular a los troles molestos, llámese Telegram, llámese VK, y pueden guardar copia de sus archivos si hay problemas de fuego, incendio, violencia, donde hemos visto en Facebook, YouTube, que si le terruquean a uno, no sancionan a la persona terruqueadora, pero si uno se defiende, sí lo censuran, cosa que no sucede particularmente en Telegram, donde se puede transmitir y permite la continuidad de que ustedes sigan transmitiendo sin que les bajen el medio y puedan seguir haciendo. Ese pequeño aporte quería hacer. Muchas gracias. En primer lugar, saludar a los organizadores del evento. En segundo lugar, me parece muy importante comenzar a deliberar. Porque hasta hace un tiempo atrás, antes de realizar esta tercera ronda de preguntas, se decía, compañeros que se toman a la tenis, a la izquierda, que ahí no se queda con una decisión. Pero el día de hoy decía que todo fluye, nada es permanente. Entonces, ahora se vuelve a plantear si Lina termina o no lo debe hacer. Hacemos lecturas de todos los gustos, para todos los grupos políticos, incluso ahí. Porque el desarrollo de unas fuerzas productivas dentro del capitalismo ha logrado hacer lo que se negaba a nuestro compañero de Santa de que ha desenvuelto el desarrollo de la tecnología de tal manera que hoy en día cualquier persona, cualquier trabajador se convierte en periodista. Ya de ahí así, cada uno quiere desenvolverse como tal, ser más profesional. Pero a la misma vez, cuando yo hablo sobre el tema de que hay un consenso en la coalición de la derecha de defender el status quo neoliberal, hay contradicciones también entre ellos. Por ejemplo, esta pelea por el negocio de universidades truchas privadas, en el grupo ATP y Intercorp y a las peruanas, o en la campaña electoral entre PPK y Keiko, donde incluso terminó la DEA y un reportaje de la misma DEA en Miami para bajarse abajo de la candidatura del fujimorismo. Y ahora vemos cómo Keiko sale a plantear de nuevo la cuestión de la renuncia a los ministros de Dina Boluarte. Y a Pampán los ministros que han tenido que caer. Dina Boluarte no anda ni de santo. Hay una encuesta que recién hace el IEP que señala que la mayoría de la población piensa de que este gobierno es peor que el del Castillo. Saludos. Pero probando audio. Está claro también que hay un copamiento autoritario de todas las entidades del Estado por parte de la coalición derechista en el poder, es decir, de la dictadura. Entonces, y ahí viene justamente el debate que me parece que es de fondo. Nuevas elecciones o asamblea constituyente. Los defensores de las nuevas elecciones señalan que es la salida y que la dictadura no quiere nuevas elecciones. Pero ya hemos tenido nuevas elecciones con Vizcarra. Es más, Vizcarra, justamente con elecciones con el fujimorismo, que cierra el Congreso y luego convocó uno que terminó bajando el rey. Es decir, que la volatilidad es la norma en la política nacional peruana, producto de la polarización
y del modelo neoliberal. Entonces, si las nuevas elecciones no resolvieron el problema de antaño, hace 2 o 3 años atrás, ¿por qué lo tendría que resolver ahora? Además, no es cierto que en su momento también se planteó las nuevas elecciones comunistas. ¿No sería el plan B de Estados Unidos y de la dictadura nuevas elecciones? ¿Acaso ahí no quiere también tener un margen de maniobra para poder hacer sus negocios y no ser solamente un títere? Si la mayoría de la población, según las encuestas del IEP, señala de que incluso ha habido un aumento de la opinión pública por una asamblea constituyente, y si mucha gente agita en las marchas esta democracia ya no es democracia, nosotros estamos hablando que hay un desarrollo de la conciencia política de las poblaciones, especialmente de las provincias, pero también en Lima, de que esta democracia ya no sirve. Entonces, ¿por qué la queremos rescatar? Si una democracia que ya ha colapsado, donde las instituciones del Estado están copadas por la dictadura, donde todo está podrido, no se resuelve la salud pública, no se resuelve la educación pública, no se resuelve el tema del agua, del desagüe, las demandas populares, ¿por qué se quiere rescatar esta democracia? ¿No sería bueno plantear que la izquierda mariateguista plantee una democracia postcapitalista, que se plantee una visión del futuro como lo decía Mariategui en su momento, y no querer rescatar una democracia que está completamente putrefacta? Entonces, en ese sentido, una asamblea constituyente soberana, es decir, sin poderes paralelos, no sería una consigna de transición justamente a esa nueva democracia que queremos nosotros vivir, sin explotación del hombre por el hombre. Gracias. Gracias. Una última preguntita rápida más. Te quería preguntar, hablaste de la fotografía popular, el sujeto popular. Quería preguntarte si crees que también se está desarrollando algo que tenemos una mirada popular, una forma de mirar popular a través de las imágenes, ¿no? En general. Ahora sí, vamos a ver. Sí, bueno, vamos a responder a las preguntas. Vamos a ser lo más concisos posible, sé que quieren almorzar. La primera pregunta fue que como gremios y quién nos protege a nosotros, ¿no? Si hay una ley de medios. Ahora, nosotros como Red Nacional de Prensa de Provincias estamos constituidos como una asociación, ¿no? Que José Luis acá presente es el presidente de la red. Está legalmente constituida, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos leyes que nos amparen, como sí que nos reconozcan como medios de comunicación, ¿no? Más que a los medios de comunicación masivos. Ahora, nosotros lo que sí hicimos desde el año pasado fue agruparnos como Federación de Comunicadores, se formó la FEPICAP como hecho, todavía no es legal, y lo hicimos en la necesidad de protegernos como medios de comunicación y de formar nuevas leyes que nos favorezcan y también poder nosotros constantemente también informarnos entre nosotros, compartir la información de una manera más rápida en todo el territorio nacional. ¿Por qué la necesidad, no? Se pronunció en ese tiempo, como ustedes habrán podido conocer, hubo una especie, por decirlo así, de cacería de brujas, ¿no? En los medios de comunicación se presentó Barreto y dijo, nosotros vamos a investigar y vamos a ir con esos supuestos troles, ¿no? Haciendo referencia a los medios alternativos. Entonces nosotros en esa necesidad nos agrupamos, nos unimos y formamos la federación, y sí nos resultó, porque ni más se volvieron a meter con nosotros. Ahora, nosotros como medios de comunicación alternativos también, ahora les hago la invitación, nosotros estamos organizando, ¿no? Un grupo de comunicadores sociales para poder llevar a cabo un evento, una conferencia de prensa de los medios alternativos para poder conocer nuestros derechos y también protegernos de manera legal, para poder saber hasta dónde nosotros podemos llegar en una manifestación y de qué manera nosotros nos vamos a poder proteger, porque ustedes ya de conocimiento público que se viene la tercera toma de Lima. Y así conjuntamente también como nosotros como agrupación de medios ir también conquistando derechos, ¿no? Ahora la segunda era determina, ¿cuál es la pregunta de la señorita acá? ¿Cuál es la determinada posición que si se reconoce de izquierda o de derecha, ¿no? ¿Cuál es la posición política de los medios alternativos? Ahora, por una cuestión de historia, los medios de comunicación en Perú no nacieron, los medios de comunicación masivos, siendo independientes. Siempre ha tenido una dirección y un posicionamiento político que ha favorecido a un partido o ha favorecido a una familia que pertenece a la oligarquía. Entonces, todas las noticias que nosotros tenemos que han
la conciencia, han manipulado la decisión de cada persona, ha sido determinada por la elección de estas familias y estos políticos que han ellos direccionado políticamente cada titular que han llevado en sus diarios. También hay otro, vamos a mencionar los diarios, ¿no? Porque yo creo que no es ajeno, ¿no?, al conocimiento público. Sabemos que el comercio nació en la época del virreinato como medio de comunicación masivo que favoreció a grupos de poder, al partido civil, fue muy vinculado, se ganó como opositor político al APRA, ¿no?, que lo cuestionó en su momento. Luego nació el diario El Expreso, que tuvo una tendencia popular cuando Encinas era su director. Luego que cambiaron de director, la posición y el alineamiento político también cambió. Entonces, los diarios y los medios de comunicación siempre han estado direccionados entre la derecha y entre la izquierda, entre estos dos lados irreconciliables, entre los que favorecen a los grupos y a un pequeño grupo que tiene el dominio económico y el poder político dentro de la nación, con las clases, una política que favorece a las clases populares. Entonces, ¿cuál es nuestra posición política de nosotros? Como medio alternativo, personalmente hablando, nosotros presentamos la noticia real. Mi posición política es personal, pero nosotros como medio de comunicación, en las transmisiones lo hacemos en vivo. Nosotros no manipulamos la información, nosotros nos presentamos y sobre todo recogemos a quien nosotros nos debemos, que es a la población. Recogemos las impresiones y los testimonios de esta población. Ahora, es decir, de que cada medio tiene su propia posición política personal y ustedes son los que sacarán en cuenta qué tan real y qué tan veraz son las noticias de cada medio de comunicación. Ahora, hay una parte donde dicen desafíos que comunican por redes sociales, información real, cómo saber si es veraz, de acá del compañero. Que sí es verdad, nosotros ya no sabemos en qué creer, a veces hay noticias falsas en TikTok. Entonces, lo que nosotros, el consejo para ustedes es que no nos dejemos llevar por la primera noticia que tengamos, sino que nosotros tenemos que corroborar con fuentes que sean fiables, ¿no? No podemos guiarnos, de repente yo puedo poner en un titular grande, no sé, la Universidad de San Marcos explotó el día de hoy, ¿no? Pero sin embargo la universidad sigue intacta. Entonces nosotros sí, es muy delicada este tema. Nosotros particularmente cuando estuvimos en Cusco, acá con José Luis presente, hubo un periodista que se metió a la inauguración de una planta hidroeléctrica que estaba llevándose en Cusco, donde fue Pedro Castillo, ¿no?, cuando ostentaba y ejercía su función como presidente de la República, y este comunicador social, en una mala praxis, ¿no?, se mete y lo aborda a Pedro Castillo, ¿no?, que él, siendo presidente de la República, con esa investidura, toda su seguridad, lo primero que va a hacer es querer protegerlo, porque él está entrando a una planta que está cercada, está entrando a un lugar que de por sí ya tiene seguridad. No sabemos cómo ingresó, pero él estando adentro, sin que nadie lo tocara, la cámara la volteó mirando hacia abajo y empezó a gritar: me están secuestrando. Y luego esta noticia fue a parar a Canal N. Canal N y lo decimos públicamente porque nosotros tenemos la contraparte, tenemos el video donde no se le hace absolutamente nada, por si después se quieren meter con nosotros. Tenemos la otra parte, ¿no?, porque nosotros también estábamos grabando en ese momento, donde la contraparte muestra por imágenes que a este comunicador nadie lo estaba tocando. Tenía una página local ahí en Cusco, nadie lo tocaba, pero sin embargo él en todo momento decía que lo estaban secuestrando, ¿no? Y se presentó en Canal N de manera deliberada, sin haber corroborado. Entonces, es importante, no solamente para los medios alternativos, sino también para los medios de comunicación masivos, para ambos medios, que siempre se corrobore la información. Con José Luis también hicimos una entrevista a Pedro Castillo cuando ostentaba y ejercía sus funciones como presidente de la República, donde también se mencionó que dimos un rango de estadística acerca de la población que pertenecía al comercio informal, ¿no? Y dijimos una estadística, si no me equivoco, era 76.1, luego una confusión porque también, bueno, me imagino que con tantos datos se dijo otro número en ese momento, y en el Canal 9 Juliana Alcefor sale diciendo ¿cómo es posible que esta, refiriéndose a mi persona, ¿no?, que esta periodista o este intento de periodista no conozca ni las estadísticas precisas de, de la cantidad que conforman los medios, la población informal, ¿no?
Entonces diríamos a ella que es ella la que no corroboró, porque si uno entra al INEI, corroborando esa información, la estadística que di en su momento era exacta. Y sin embargo ella lo presentó como inexacta y que las preguntas me las pasaban por celular cuando las preguntas nosotros como José Luis siempre le hemos elaborado. Nadie nos ha dicho qué preguntar. Quizás los otros medios de comunicación sí les dicen qué preguntar y por eso es que piensan que todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, diferentes actos como estos y también los que mencionó Kevin, ¿no? De que mientras que a él estaban que lo amedrentaban, medios de comunicación del alcance nacional, como Canal N también lo mencionó, volvió a la cámara y no presenció lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, va para ambos lados, estoy diciendo ya de nuevo, nosotros necesitamos corroborar las fuentes, no solamente de los medios alternativos, sino también los medios de comunicación masivos, y nosotros ya con la experiencia vamos a ir viendo qué medios son confiables. Así que pueden revisar ustedes en sus páginas digitales, informativas de Facebook, RNFP, Red Nacional de Prensa de Provincias. Y bueno, la otra pregunta era cómo lograr la hegemonía mediática y cultural. Bueno, no me van a decir que por esto yo soy partidaria, que yo he venido acá políticamente a hablar, ¿no? Yo he venido acá como medio de comunicación, mi posición política es personal, pero lo cierto es que como ciudadana sí es necesario realizar alianzas de la sociedad, de las organizaciones sociales, de las organizaciones culturales y los medios de comunicación que sí estén de parte de las clases populares, porque son a estas clases las que de verdad deben ser tomadas en cuenta para que haya una verdadera evolución y transformación social. Ahora, hay otra, César también mencionó acerca de las necesidades de agua, desagüe, y dijo nuevas elecciones o una nueva constitución. Otra vez voy a ser puntual, voy a hacer una opinión personal. Para mí, claro está, es una nueva constitución y hablo como ciudadana y hablo como persona que se interesa por el bienestar de su ciudadanía, ¿no? De nuestros hermanos, porque esos son los otros peruanos para nosotros, son nuestros hermanos, porque esa indiferencia hace que nosotros no participemos, porque cuando nuestra familia la tocan todos nos metemos, sacamos uñas y dientes para defender a esa familia, pero cuando le somos indiferentes, como lo ha sido Lima con las regiones, nosotros simplemente no participamos, y ese es el error en el que hemos estado cayendo. Entonces, si nosotros vamos a decir nuevas elecciones no van a cambiar absolutamente nada, porque elegiremos a otras personas que no sabemos si van a llevar a cabo las políticas que prometen o de una manera adecuada, o que se van a ver entrampadas dentro de una constitución que favorece a las grandes transnacionales y que favorece a estos medios de comunicación que ya vienen desde el virreinato. No estamos hablando que estos medios de comunicación están favoreciendo porque se les ocurrió el año pasado o porque estuvieron... No, ellos desde muchos años atrás ya están engrapados y ya están muy fortalecidos. Y la única manera de poder cambiar este panorama es haciendo un llamado a una nueva constitución que garantice que los derechos de cada peruano no sean vulnerados. Y bueno, voy a hacer una acotación antes de terminar. El día de ayer con José Luis Manrique, con la Red Nacional de Prensa de Provincia, estuvimos en Ica, estuvimos en el barrio chino, este barrio que se levantó durante las protestas, donde hubo una gran cantidad de muertos, donde hubo una serie de heridos, personas que hasta ahorita, porque hemos recogido estas impresiones, estos testimonios de las personas, tenemos grabaciones y videos que nos estamos inventando, donde estas personas están sumamente preocupadas porque desde las manifestaciones que se han dado a principios de enero, siguen heridos. ¿Y qué pasa con Barrio Chino? Que es una localidad que agrupa alrededor de 25.000 personas que no cuentan, que están pidiendo, ¿no?, la titulación y ser considerados un distrito porque no cuentan con infraestructura tanto para la salud pública, no cuentan con hospitales, no cuentan con un centro escolar que sea digno para los escolares. Inclusive a principios de año se presentó la denuncia de que alrededor de 300 escolares llevaban ya sin estudiar 2 a 5 años porque no contaban con carpetas y con una institución adecuada para que ellos puedan estudiar. Entonces estamos hablando de 25.000 pobladores que si uno de ellos se enferma, que tiene fiebre alta y que un jarabe no le baja la fiebre, tiene que irse a 18 kilómetros de su localidad para poder bajar esa fiebre. Una persona que se puede morir en el camino, en ese trayecto, puede haber un menor de edad ahí, personas que no se instruyen, que no tienen esa facilidad para poder instruirse, porque tienen que ir hasta un lugar lejano para poder tener una educación de calidad, personas que no tienen una institución cerca, personas que por el tema económico, porque no tienen un ambiente que
desempeñe en todas estas necesidades básicas, tiene que irse a trabajar al campo ganando de 20 a 40 soles diarios en una jornada de 4 de la mañana a 4 de la tarde. ¿En qué momento esta persona estudia? ¿En qué momento esta persona comparte con su familia? ¿En qué momento esta persona vive? Hablo de esta manera porque de verdad recoger estas impresiones me causa indignación. Y sé que si cada uno de ustedes iría y tomaría estas impresiones, estaría totalmente indignado con toda la realidad peruana que nosotros estamos pasando en este momento. Entonces, ¿cómo decirle a Barrochino, que ha sido estigmatizado como una población delincuencial, como vándalos? ¿Cómo decirles que al no contar con educación, con tener familiares que se mueren, que no son atendidos en salud, que no tienen una educación, se levanten en una protesta cuando ven que estaba habiendo una arbitrariedad, no solamente hacia un gobierno con el que se sintieron representados, sino también al ver de que se vulneran todos sus derechos y que inclusive viene una represión y ven que el actual gobierno, ¿no?, va hasta su población, hasta su localidad y le dice: ¿sabes qué? No tenemos dinero para hacerte pistas ni veredas porque es un local que nosotros, si ustedes revisan esa grabación, todo es un pampón. Entonces, no tenemos para sus pistas y veredas, no tenemos para equiparlos a ustedes quizás de nuevos indumentos o de profesionales de salud para que sean ustedes atendidos o que ustedes puedan educarse y terminar la primaria y la secundaria. Pero sí contamos con dinero para contar millones de soles para poder comprar las bombas lacrimógenas que encima que nosotros no los atendemos los vamos a herir más y hasta los vamos a matar. Eso es lo que le están diciendo a esa población. Entonces, ¿cómo no queremos para aquellas personas que no participan en política, para aquellas personas que les son indiferentes esta realidad nacional, cómo no queremos que esta población se levante? Si no lo hacen, ellos prácticamente o mueren no siendo atendidos durante su proceso de existencia por falta de salud pública, o mueren haciendo valer o queriendo cambiar y transformar esta sociedad. Así que yo me quedo con nueva constitución. Gracias. Hermanos, contundente, San Marcos. Estamos ya en la parte de la respuesta 48. Lo dejamos para la individual. En el caso de fotos de lucha, la cosa es distinta, ¿no? Para iniciar, si lo queremos definir de alguna manera, Fotos de Lucha es un proyecto personal y que se define a sí mismo como alaracco. Entonces, ese es el espíritu de Fotos de Lucha. Y en ese sentido, Fotos de Lucha es también un proyecto bastante ético, porque abiertamente lo que yo les digo a todos es que Fotos de Lucha es independiente, pero no es imparcial. ¿Ya? De entrada. O sea, de entrada es Fotos de Lucha es independiente, pero no es imparcial. Y esto no quita que no hay una rigurosidad detrás. De momento no me ha tocado un episodio como el que tú más o menos identificas. Sin embargo, hay cosas de las que me gustaría hablar de Fotos de Lucha que quizás responden varias cosas que han preguntado. Es que, uno, Fotos de Lucha es independiente, pero no es imparcial y lo adelanta. O sea, te lo enuncia. De hecho, si entran a todas las redes sociales de Fotos de Lucha, lo que van a encontrar es que la descripción es registrando con aguante el proceso popular de frente. Entonces, no esperen en Fotos de Lucha la idea anticipada de una imparcialidad, objetividad. No, porque Fotos de Lucha tiene la posición ética de anunciarte. Somos independientes, pero no imparciales. Ante la pregunta de entonces qué cosa hay que difundir, si claramente la población se dice que no es ni izquierda ni derecha, ahí sí me voy a poner un poco más esotérico y voy a decir que Fotos de Lucha difunde los intereses del pueblo-nación, traducidos en sus actividades cotidianas, su vida orgánica, sus figuras, sus personajes, sus imágenes, sus ideas sobre todo, en un contexto de lucha. Yo no sé si Fotos de Lucha será para siempre o terminará cuando logremos el poder, habrá que ver, pero Fotos de Lucha es eso. Entonces el objetivo es difundir los intereses del pueblo, se acabó, no hay más. Traducido en estas cosas que acabo de mencionar, de hecho la lista puede ser mucho más larga y es abiertamente yo siempre lo digo. En cuanto a los desafíos, lo primero con lo que yo me encontré
fue con la protección. Yo no he sentido ningún tipo de protección o cobertura en la calle, quizás ahí hablamos con los amigos de la organización para poder tener un espacio más. El episodio de este gangbang policial que les comento fue uno y estuvo, de hecho el extracto está por ahí colgado en internet, pero no es el único episodio, no es el único episodio. Entonces, lo primero que yo me encontré fue con la dificultad de la protección. Lo segundo es los espacios de difusión de esto, porque lo que pretende Fotos de Lucha, además de lo que ya he mencionado, es poder tener un contenido o una producción de calidad. O sea, hay un esfuerzo de la mejor estética, de lo que se discute, de la redacción, de la edición, de la curaduría. Más adelante voy a hablar de eso. Lo segundo, entonces, con la dificultad concreta con la que me encontré es con los espacios de difusión. O sea, es difícil, es muy difícil. Y lo cierto es que una tarea que tenemos quienes comunicamos es empezar a pensarnos fuera de la periferia. ¿Ya? A veces venimos con esta cosa de vamos a hacer contracomunicación, somos contrapoder, nosotros somos los alternativos. Okay, bueno, a veces lo usamos, yo a veces lo uso también, porque es como una especie de recurso, lo uso como recurso para moverme. Pero creo que uno de los grandes retos, y es uno de los desafíos con los que me encontré conversando con mucho más colegas, gente que está cubriendo, es atrevernos a pensar fuera de la periferia. O sea, atrevernos a pensar de que hacemos contracomunicación, ¿entiendes? O sea, estamos acostumbrados a ser solamente los rebeldes, cuando el reto es lo contrario, es que hacer que lo que comunicamos sea más bien el centro. Con centro no me refiero al centro político, sino estar al medio, ¿entiendes? Dejar de pensar que somos solamente alternativos, los indie. No, pensarnos también como el mainstream, como se dice. O sea, dejar de pensarnos en la periferia. Ese es un gran desafío, porque tienes que quebrar mucho de a lo que estás acostumbrado. A mí me costó bastante con Fotos de Lucha. Cuando a nosotros nos invitaron las primeras veces a exponer fotos, a mí me costó mucho porque nunca lo había imaginado. Nunca lo había imaginado, yo dije, bueno, pero yo solamente registro, si les gusta chévere, ¿no? Pero la primera, la segunda, a la tercera sí ya me acostumbré un poco porque entendí esta cosa, de que había que disfrutar incluso los espacios físicos donde se difunde, la materialidad de los espacios de difusión. Entonces, Fotos de Lucha, la muestra que ven en la pared y la que van a ver afuera y abajo, la estoy sacando a pasear. Entonces, el lugar que me dice, el lugar que difundo. Esa cosa, por ejemplo, inicialmente nunca la pensamos. Jamás pensamos eso y sucedió. Este es un tercer desafío. El cuarto, evidentemente, es el presupuesto, gente. Yo sé que es muy bonito, suena muy chévere, muy alaraco, pero ahí la cosa baila un poco. Ya en algún momento se conversará de eso. Por otro lado, volviendo al tema de la rigurosidad, lo cierto es que, y eso es algo de lo que normalmente no hablo, pero eso es un buen espacio para hacerlo. Lo cierto es que Fotos de Lucha no solamente hace registro y difusión, también hago investigación por esto. Y acá anuncio la primicia que voy a liberar el archivo de Fotos de Lucha dentro de poco. Fotos de Lucha va a liberar el material curado desde diciembre hasta la fecha y se va a poner a disposición de todos en alta calidad. O sea, va a haber un drive público al que cualquier peruano o de afuera va a poder acceder, donde va a tener el acceso al archivo en alta calidad. Va a tomar un tiempo porque estoy haciendo la chamba de seleccionar, curar, tiene que estar óptima para impresión, por ejemplo, ¿no? Va a tomar un tiempo, pero Fotos de Lucha va a liberar su archivo, creo que se van a liberar como 400 fotos, pero se van a liberar. Y lo segundo es que se van a liberar los testimonios recogidos en el viaje del sur del sur al menos. En el viaje del sur del sur, que cubrió un total de 8 provincias entre Cusco y Puno, sobre todo en zona aymara, la mayoría, yo realicé una treintena de entrevistas, algunas de ellas a profundidad. El material completo de ese registro también se va a liberar. Yo estoy creando, por lo menos desde Fotos de Lucha, el repositorio de los testimonios de la lucha de este proceso popular. Ya está en el YouTube de Fotos de Lucha, pueden entrar. Está el testimonio de Juan José Flores, hermano de Rosalino Flores. Es lo que, por lo menos hasta el día de hoy, más adelante quizás la cosa cambia, pero hasta el día de hoy es lo que considero
el testimonio con registro audiovisual de un caso paradigmático relatado sin filtro. Dense un tiempo y miren, dura casi media hora el testimonio. Es un testimonio sin corte. El hermano Juan José, que de hecho en la columna, en la parte de abajo está la foto de la familia, en la casa de la familia Flores. Y ahí es donde el hermano me dio el testimonio, en el centro poblado, y a la fecha al menos debe ser el que menos filtro tiene. O sea, es media hora sin corte. El hermano cuenta. Y además sirve para graficar el momento en el que estamos. Es bastante paradigmático ese testimonio, de hecho. Entonces, la manera en la que yo trato de curar la imparcialidad, porque sí es cierto, hay que forzarse un poquito, es liberando el archivo. Es mi manera. Claro, va a tomar un tiempo porque entenderán que hay que revisar, cortar algunas partes, en fin. Pero se va a liberar. Porque mi interés es que esto sirva como fuente, para que quien quiera investigar, sea del bando que sea, tenga fuente. Les comparto esto. Yo hice mi tesis de grado sobre huérfanos del conflicto armado interno. El primer problema con el que me encontré es que no había acceso al testimonio directo. Y hay un montón de registros de testimonio hecho en un periodo de décadas. Pero no había acceso a los testimonios. El LUM colgó en su canal de YouTube, pero aún así es incompleto. Entonces yo me encontré con ese problema y cuando miro el archivo de fotos de lucha, que como les digo tiene más de 100 gigas de archivo, dije, no, esto hay que liberarlo. Entonces, quienes estén interesados en hacer investigación o ya lo estén haciendo y quieran cosas puntuales, hasta que lo libere y estén haciendo la investigación, escriban al mismo de fotos de lucha, lo más probable es que ya tenga más o menos algo seleccionado previo a su publicación. Y en cuanto a la última pregunta sobre si hay la emergencia de una mirada popular, yo diría a priori que sí. Que la emergencia de un sujeto popular viene con eso y que lo voy a metaforizar con lo siguiente. Lo voy a metaforizar con algo que yo hago. A ver, nos ubicamos, ¿no? Estamos, Avenida Bancay. ¿Sí? La policía nos escolta, estamos por llegar al parque universitario, donde normalmente es donde se bloquea todo. O sea, donde algo se alborota es en el parque universitario, y ahí siempre se va a alborotar todo. Ya, ubiquémonos la cinta. ¿Listo? Imaginemos que estamos en un dron. ¿Ya? La vista de un dron. A Bancay como que se va al Congreso. Nos bloquean en un parque universitario por lo general, a menos que nos hagan llegar hasta Ucayali, Junín, si se presenta la vista. Visto desde un dron, lo que vas a ver más pegado hacia el Congreso es cordón policial, pueden ser 1 o 2 filas, al menos 1 o 2 metros de distancia, y luego todos nosotros. ¿Ya? Donde está la primera línea, brigadistas, incentivadores, ¿verdad? Y todos nosotros. La pregunta que les voy a hacer es, ¿dónde se ubica la prensa? Lo normal es que la prensa se ubique de forma lateral al cordón policial. ¿Ya? En ocasiones es atrás del cordón policial. Muchas veces. Fotos de lucha no registra desde el lugar donde registra la prensa. Por eso es que todas las composiciones que van a ver de fotos de lucha no están desde ese lado. Lo que yo me propuse el primer día que saqué la cámara fue, voy a registrar lo que veo yo. ¿Y qué cosa soy yo? Un movilizado. ¿Ya? Y esto lo voy a usar como metáfora para hablar de la mirada popular. Lo que yo pienso es que ahí había dos cosas claras, al menos de entrada, ¿no? Uno es que el sujeto que hemos nacido con este proceso, reconocemos nuestro lugar de enunciación. Fotos de lucha, yo salgo y sé que no me voy a parar a componer con la cámara desde el paralelo del cordón policial ni detrás. Y me da la impresión de que esto sucede con este sujeto que me adquiere. Tiene un lugar de enunciación muy claro y tiene identificados sus contrincantes muy nítidamente. Lo segundo es que es un sujeto cuya mirada o aproximación a lo que le está sucediendo de forma colectiva tiene clara la condición material de su registro, de sus espacios. Ya me salgo de la metáfora esta que les decía, imaginemos un dron.
Y es que cuando uno, por ejemplo, les contaba, hice el viaje al sur del sur, llegué a Yunguyo, que es la frontera aymara con Bolivia. Hubo una asamblea popular de 300 personas donde estaban dirigentes de los 13 países de uno. Y todos los que estaban ahí tomando la palabra, deliberando, eran muy claros respecto de lo que estaban haciendo. ¿Ya? Eran muy claros de la condición material de lo que estaban haciendo, de lo que vivían, de lo que se enfrentaban. Bueno, yo creo que en principio, claro, me dio una chapa fría con la pregunta, aunque pues hay que elaborarlo. Pero yo diría que lo principal es, uno, el sujeto reconoce la materialidad de lo que está viviendo. Y segundo, reconoce el lugar de enunciación del Estado. Y lo enuncia, lo dice. Yo creo que estamos en un proceso en el que vamos a ver cómo deriva también, pero quizás nos conducimos a un momento de nosotros y el pueblo. Vamos a ver qué pasa. Pero eso creo que lo puedo comentar. Sobre la No, va a la Constitución, nada. Solamente una pequeña pregunta. estamos terminando de ahí. Ahí hacemos las cosas más informales. A ver, ya, rápido. Yo creo que no es el factor conservador, no es lo único que sostiene la reforma. Efectivamente, hay un tema, ¿no?, en torno a la economía libre de mercado que también genera, ¿no?, una capacidad de sostener con un grupo, hay todo un tema ahí. Creo también hay algo que no sé cómo enunciar con claridad, que el borrador podría decir que es como la forma jurídica burguesa, ¿no?, que también constituye un elemento que sostiene este poder, ¿no? Creo que no nos hemos dado cuenta, pero hay algo en cómo funciona la ley, cómo se interpreta la ley, que ha ido cambiando sutilmente en este país. Por un lado, bueno, es una ley que asienta una fragmentación de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los marcos jurídicos en torno a los gremios que terminan siendo secuestrados en unas agendas, muchas veces impide pues hacer un salto a una propuesta nacional, ¿no? Porque la propia reglamentación los enfoca a pelear por cuestiones específicas de su propia rama, ¿no? En segundo lugar, creo que también ha pasado por una idea procedimental, la cual el proceso ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo, ¿no? Y con eso se usa mucho para frenar muchos cambios. Creo que también hay esta idea que vivimos en un tiempo en el cual se cree que el hombre, el ser humano en general, hombre, mujer y todas las demás identidades, debe vivir subordinados o debe vivir en función de la ley y no reconocer que la ley debe de vivir en función de nuestras necesidades como seres humanos, ¿no? Me parece y me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se habla de la nueva Constitución, incluso ni siquiera de una nueva Constitución, de algunos apartados de la Constitución, que los abogados todo lo que siempre dicen es, eso no se puede hacer. Ah, sí, dicen. O sea, y a mí me llama mucho la atención porque, o sea, yo, como los abogados, no trabajo en el tema jurídico, pero yo estoy seguro que si mi jefe le digo, ¿sabes qué, hermano? Eso no se puede hacer, me vota al día siguiente. Entonces, ¿cómo puede ser que los abogados siempre dicen no puedo hacer y siguen teniendo buenos trabajos, ¿no? Y es más, solo hay un momento en el cual su respuesta es afirmativa. Si tú les dices a ellos, no quiero pagar impuestos, eso sí se puede hacer, ahí sí son creativos, se inventan las cosas, ahí se encuentra la solución, ¿no? Claro, pero para todo lo demás, para lo que la sociedad realmente quiere, no saben cómo hacer, ¿no? Curiosamente no tienen capacidad, no se puede. Entonces creo que hay que, algo ha pasado, ¿no? Y hay que disputar también eso, ¿no? Incluso dentro de cómo se forman, ¿no? Y eso habría que investigar, ¿no? Cómo rayos se están formando ahora los que luego van a ser, pues, la gente que se dedica a hacer las leyes. Porque necesitamos leyes que construyan y no más bien leyes que bloqueen, ¿no? Creo que ahí hay otra cuestión que sostiene. Y bueno, como dije, hay varias más, ¿no? Me quedo ahí nomás porque ya todo como por medio de creo sí también, lo último, sí, yo también creo que se debe haber una nueva constitución, pero con sinceridad yo creo que tiene que ser una nueva constitución que trate de, no cualquiera, sino una que socialice el poder, ¿no? O sea, no, si vos haces una nueva constitución de derecha, entonces eso por lo menos a mí no me interesa, ¿no? Y más, sí, democrática en toda su profundidad, ¿no? Hay que también ser claros en eso, ¿no? Hay que pasar eventualmente, ¿no?, de acuerdo a los contextos,
a cuestiones más concretas en torno a cómo le damos forma a eso que por ahora se enuncia, ¿no?, como una nueva constitución, a partir de lo que acá el compañero ha dicho, ¿no?, desde el campo popular, de los sujetos populares, ¿no?, situándonos, ¿no?, en ese espacio popular para construir de manera afirmativa y propositiva, ¿no?, esa nueva constitución. ¿Algo chiquito? Con lo que yo me encontré en campo es que, si bien hay una lectura sobre la Asamblea Constituyente, en realidad las grandes masas no están discutiendo la Asamblea Constituyente, están discutiendo el proceso constituyente, que es distinto. La asamblea. Mañana a las 6 hay una mesa sobre la... Algo pequeño, compañeros, un servicio. Compañeros de la mesa, algo pequeñito sobre, así aportando. Es cierto lo que usted denuncia sobre el bloqueo de los abogados conservadores hacia el proceso de la nueva Constitución, y particularmente, aparte de prensa, aparte de medio alternativo, también soy abogado, pero tengo que reconocer que tenemos un sistema jurídico irreal. El día de ayer han sacado una ordenanza del día del ají seco de Asia. Hay, disculpando las damas presentes, hay ley de la menstruación, como si hiciéramos desde el Congreso una ley de la gravedad para que las cosas caigan para arriba y no para abajo. Entonces, bueno, en mi medio, particularmente, que estoy haciendo Atok Pueblo, me considero un medio de izquierda, definidamente, y también defensor de la identidad tahuantinsuyoana. Sin embargo, lo que quiero precisar que es un absurdo por parte del derecho burgués catalogar que no se puede cambiar la Constitución por un pero, por un otro pero, porque el principio de toda democracia representativa es la soberanía popular, y eso es lo que se tiene que consignar, y tener una Constitución al menos de principios, porque tenemos un sistema legal reglamentarista donde se emiten a diario más de 50 normas al día, y es un absurdo total. Claro. Claro. La manera como se ejerce, cómo se le elabora, es hoy en día sí, estimado, sí. Le agradezco. ¿Con quien tuve el gusto? Yo también me voy a presentar. ¿Diga? Yo soy Kenneth Parra de Atok Pueblo de Rimaguiarte. ¿Cómo es? Atok Pueblo. Sí. ¿Dónde le estamos aquí? Yo lo estoy pagando en YouTube, Facebook por ahora, pero principalmente Telegram. Telegram, sí, para que no haya troll, no haya ningún problema de eso y quede una copia de seguridad, estimado. ¿Tú eres sociólogo? Sí. Ya ahí cambiamos. Dale. Hemos departido algunas ideas y dado nuestro enfoque crítico al Estado y su derecho burgués, y que niega la identidad de los pueblos. Y bueno, hermanos, espero que les haya gustado el contenido. Nos estamos despidiendo. Síganos por favor el día de mañana en nuestras plataformas para mostrarles el contenido de lo que está pasando en la Universidad San Marcos. Compañeros, estudiantes muy capacitados, y les agradezco bastante. Chau, estamos despedidos. Que las letras salgan debajo de la cara. Buenas tardes, hermanos. Les presento a Román, periodista francés. Nos hemos encontrado en la Universidad San Marcos con algunos compañeros de medios alternativas, el compañero José Luis y la compañera Guide. Y bueno, algunas palabras para Telegram, hermano. Vamos a cubrir la tercera toma de Lima, y voy avisando, nosotros nos consideramos como un medio indigenista, revolucionario y claramente de izquierda. Por favor, sus palabras, hermano. No, creo que hoy hubo un encuentro, ¿no?, a reflexionar sobre el papel de los medios, llamando alternativos. Yo creo que son medios de comunicación, punto. Poco importa del tamaño, ¿no?, sino más bien es otra voz que estos medios están dando de un evento histórico que ha sido el estallido a partir del 7 de diciembre, una voz discordante sobre los grandes medios privados. Entonces es un ejercicio muy importante, y bueno, hemos escuchado testimonios, intercambiando. Ha sido muy nutritivo este encuentro en la Universidad de San Marcos, aquí en Lima. Muchas gracias, Román. Te invitamos a Telegram, hermano. Gracias. Y bueno, sin lugar a dudas, los sigo. Peruano más. Gracias. Saludos, hermanos.
Muchas gracias, contador. No se ha apretado el rojo. Ah, genial.